Pueden sentarse, hermanos. Hay fiesta, hay alegría, hay gozo, porque estamos en la casa del Señor. El domingo pasado iniciamos una serie titulada Poniendo orden en la casa. Y ese orden en la casa es orden en la iglesia también. Porque vamos a ver con mucha más claridad en la mañana de hoy que tal cual el orden en la casa debe ser el orden en la iglesia. La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo tenía una tremenda preocupación por eso. Cómo ordenar, cómo conducirse en la iglesia. Y su preocupación mayor, y aquí hay un debate entre los escritores y teólogos. Para mí, yo creo que Pablo estaba más inclinado, claro, en en iniciar iglesia. Y ese es un punto de vista. Pero creo que más que iniciar iglesia, su preocupación estaba en establecer las iglesias. Cómo la iglesia que se inicia no muere. Cómo ayudarle a crecer. Cómo establecer un liderazgo sólido en las casas, en las iglesias caseras. Era el énfasis mayor de su estrategia misionera. Y vimos la semana pasada que al escribir a Timoteo, él expresó esa preocupación y le dice que pusiera orden en la iglesia. Y al escribir a Tito, que fue su otro colega en el ministerio dentro de un grupo de líderes paulinos, él le ordena, le dice, establece ancianos. Pon tus manos sobre ancianos en cada iglesia, en cada pueblo de esa isla de Creta. Es decir, que hay una instrucción bien clara a estos dos líderes de su equipo. Este mensaje de este día, vamos a ver instrucciones más detalladas. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que cumplir esos hombres? Y una gran pregunta que siempre me he hecho y tengo sintonía con muchos líderes que piensan como yo, estos requisitos van más allá del liderazgo per se. Van hacia todo hombre y toda mujer. En otras palabras, estos son requisitos para la familia. No solamente para la casa, asamblea, iglesia, sino que se deben aplicar en todas las familias. Ese es mi pensar, esa es mi forma de ver el texto. Sin embargo, el texto va exclusivamente a hombres y mujeres que lideran, que van tomando el liderazgo de la iglesia. Tengo 3 versiones abiertas en este púlpito. Tengo por un lado, y por eso lo estoy usando, la Nueva Traducción Viviente. Tengo la Nueva Versión Internacional abierta en mi Biblia, y lo que tengo en mi aparato acá es la Reina Valera. Así que voy a estar refiriéndome a una o la otra, no importa la que tomemos. Al final es el mismo mensaje. Pero es interesante, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, la siguiente declaración es digna. Perdón, estoy en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Quizá usted piensa que el pastor se lo olvidó, no, que estoy ansioso por predicar esto. Es una de las espadas más difíciles de predicar para un pastor, porque es para mí mismo. Y para los ancianos que le he pedido que se sienten delante con sus parejas, y los diáconos también que le he pedido que se sienten aquí delante. 1 Timoteo 3, la semana pasada vimos 14 y 16, vimos Tito 1:5 y vimos Hechos 20. Hoy vamos a ir a 1 Timoteo 3 antes del 14 al 16, vamos a ir 1 al 15 y Tito 1:5 al 9. Pero no lo vamos a leer todo. La siguiente declaración, dice la Nueva Traducción Viviente, es digna de confianza. En la Nueva Versión Internacional dice, se dice y es verdad. O sea, ahí viene la verdad, la confianza. Y la versión que utilizamos normalmente, la Reina Valera, dice palabra fiel. Mire cómo introducen, y no importa cómo sea la traducción que estemos usando. Ahora, manteniendo su dedito puesto en ese texto, yo quisiera primero, antes de entrar ahí, dar una justificación bíblica, aunque ahí aparece ya el término, dice liderazgo, dice ancianos, dice obispo, pero ¿cómo surge todo esto? ¿De dónde sale esta preocupación de Pablo? Entonces quiero invitarle a que vayamos viéndolo en el libro de los Hechos. Pero antes de ir allá, quisiera también citar Filipenses 1:1. En la mera entrada o en el mero saludo de esta carta, Pablo dice a los filipenses, déjeme leerla por favor porque no la tengo, la cita conmigo, por aquí está. Pablo y Timoteo,
siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos. Entonces, no sé si recuerdan la semana pasada, Hechos 20 habla de obispos y un poquito antes de los ancianos, haciendo referencia a dos nombres distintos, y decíamos que anciano tiene que ver más con la palabra hebrea, con la creencia hebrea. De hecho, habla del consejo de anciano, cuando Jesús habla mucho en los evangelios, en el Antiguo Testamento, y que la palabra obispo es más para el mundo occidental, que tiene que ver con el Imperio Romano, es más gentil, pero que eran dos palabras para el mismo término. Aquí aparece eso. Entonces, dejando por sentado y siendo para nosotros, viendo el texto bíblico como una verdad irrevocable de la palabra, obispos y ancianos y pastores son la misma persona, tres nombres distintos para una misma función. En Hechos 20 veíamos la semana pasada, Lucas escribe a Pablo y dice que a través del Espíritu Santo él puso ancianos, pero también utiliza la palabra obispo. Ese pasaje claramente equipara, iguala ancianos, obispos, pero al final en el versículo 28 en adelante dice para pastorear la iglesia. Entonces también lo equipara con la función de pastor. Aunque los términos ancianos y obispo se aplican al mismo, grupos de hombres, palabras como anciano, tiene una referencia más, como yo decía, al mundo judío, a la dignidad, a la madurez, al honor, a la sabiduría. Mientras que obispo refleja un origen al idioma griego que enfatiza más el trabajo de vigilar, de supervisar. Después que Pablo inicia las nuevas iglesias, viendo el libro de los Hechos, él se encamina a establecerlas y dedica mucho más tiempo a establecer. Muy rápidamente él nombró ancianos, claro, tuvo la precaución debida, pero no esperó mucho tiempo para hacer esto. Y por ejemplo, ahí vienen los primeros textos, Hechos 14:23, van a verlo en la pantalla. Dice, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Así que de entradita acá, después de la iglesia de Antioquía, en ese primer viaje misionero, Pablo, después de evangelizar, predicar, ya se comienza la iglesia, posiblemente en una casa, de una vez dice, en cada iglesia nombraron ancianos. En Hechos 15:4, y ahí pueden avanzar conmigo mientras algo pasa allá y lo proyectan, búsquenlo en su Biblia. Hechos 15:4 dice, al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y, ¿lo tienen? Y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Está aquí en la convocatoria del concilio de Jerusalén. Los apóstoles están presentes, la iglesia está presente en sentido general, pero también los ancianos, gobernantes de esas iglesias. Hechos 15:6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Ya hay un concilio convocado, hay una situación con los gentiles, ellos examinan. Ellos son los que ven que la situación sea bíblica o no. Versículo 22 del mismo capítulo 15. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. El 23, con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos. A nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Sicilia, saludos. Y ahí sí, pueden ver que había una autoridad en los ancianos. Y ya no eran los ancianos del Antiguo Testamento, estamos hablando de hombres escogidos con cierta característica para poner orden, para establecer el ordenamiento dentro de la iglesia. En el capítulo 16, versículo 4 dice, al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que lo pusieran en práctica. Todo lo que se decidió en el concilio. Y en el 20:17, pasaje que vimos la semana pasada, dice, desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y decíamos la semana pasada, eso no era una iglesia, eso era una red de iglesias que estaban en Éfeso o en Creta o en
Colosas, en las ciudades había muchas congregaciones locales. Y aún en el país o la isla, como el caso de Creta y otras islas. Según Pablo, lo que hemos visto así ligeramente, pero lo que vimos en Pedro, predicamos primera de Pedro. ¿Recuerdan capítulo 5? Que el mismo Pedro se incluye dentro de los ancianos y habla de los requisitos allá. Pero también Santiago hace mucha referencia a los ancianos. Santiago era el líder principal, el pastor o anciano principal de la iglesia en Hechos 15, la iglesia en Jerusalén. Era Santiago, el medio hermano de Jesús. Y Santiago dice en varios pasajes en su carta, pero especialmente cuando él dice, ¿está alguien enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos para que ellos vengan, oren, lo unjan. Es decir que tanto Pablo, Pedro, Santiago, que fueron los escritores más prolíferos en el Nuevo Testamento, utilizan obispos, ancianos o pastores para que protejan la iglesia de los falsos maestros, para que instruyan, para que exhorten a los santos en la sana doctrina, para que enseñen, para que prediquen, para que oren por los enfermos y resuelvan controversias doctrinales. Porque en Hechos 15 había un problema doctrinal, había un conflicto. En términos generales, los ancianos dirigen, supervisan o vigilan, pastorean y cuidan a la iglesia local de Dios. Vamos a poner en la pantalla algunas de sus responsabilidades, así a grosso modo, que los ancianos cumplen junto con su equipo. Pastorear la vida de la gente. Lo vimos la semana pasada en Hechos 20, pero también en Hebreos 13, 17. Dice que debemos hacerlo. Pedro también dice lo mismo, de buena gana, con cuidado. 2, hablar, exhortar y redarguir la sana doctrina. Son los ancianos llamados a vigilar de que la doctrina se mantenga. Esa es una de sus responsabilidades. Pero también tienen como responsabilidad dirigir los procesos de formación cristiana en todos los niveles. Pablo le dice a Tito y a Timoteo que tenían que enseñar. Y dice, esto que te he encomendado a ti también enséñalo a otros. Es decir, que Pablo delega esa función en los ancianos. Confirmar y encomendar a los ministros del evangelio capacitados. Son los ancianos que deben mirar a hombres y mujeres que puedan ministrar en algunos ministerios de la iglesia, que van capacitándose, que van cumpliendo con los requisitos. Establecer directrices bíblicas en asuntos de interés para la iglesia. Ahí tenemos el concilio y otros textos más. Decisiones sobre temas de propiedad social. En otras palabras, cómo la iglesia se maneja en la sociedad, cómo se comporta en los asuntos también allá afuera. No, los ancianos no viven supervisando a los miembros, no viven pescando o espiando a los miembros. Eso no es su función. Pero sí es su función ver cómo nos comportamos allá afuera en sentido general. Y déjenme decir algo que he mencionado en los últimos días con algunas personas. No somos llamados a expiar, eso es prohibido, pero sí somos llamados a ver las redes sociales. Yo no las tengo que ver, yo no ando buscando a Ramón cuando yo entro a mi Facebook, pero si Ramón aparece con una botella en la mano de primero, ¿lo estoy expiando? Jorge, tú lo estás expiando si te llega a ti un pop-up de eso de que anciano tomando en la barra, no sé. No, mentira, eso no sale. Pero, ¿sabe lo que me dijo una hermana ayer tarde? Venía con nosotros y me dijo, no están actualizando no siempre actualizan el YouTube de la iglesia con los mensajes. Yo dije, sí, mira, Billy es un tipo que casi es pastor. Ese tipo se porta y me dice, sí, pero yo sé. Y me dice, ¿sabe por qué yo sé cuando no lo actualizan? Porque cuando lo actualizan me lleva un mensaje a mí. Me da un mensaje, porque ella lo puso, que el YouTube, cuando la iglesia actualiza, le envía un mensaje a ella. Le avisa, hay una nueva actualización. Eso no miente, hermano. No que te estamos supervisando. Que yo tuve que decirle a esa hermana, tú tienes razón. Yo no lo tengo así. Félix, por favor, póngame en mi YouTube así. Eso no es espiar. Es que tú lo tienes así. Es que estamos en un mundo conectado. Estamos en un mundo de redes. Si tú no quieres que se sepa que tú estás en la terrena, ¿para qué tú le pones en tu ubicación, estoy en la terrena? Porque tú no quieres que se sepa. Si tú no quieres que se sepa, aunque yo no creo que debería hacer eso. Yo lo que creo es que tú no deberías poner nada de esas cosas. Vivir tu vida libre, Ramón, libre, sin que todo el mundo sepa dónde yo estoy. Amén. Gloria a Dios.
Yo voy a ser un discípulo de Ramón en eso. Decisiones sobre temas de propiedad. Supervisar la comunidad en materia de disciplina. Ese será el quinto mensaje de esta serie. Hermano, nunca usted ha escuchado un mensaje como ese. No se lo pierda. Voy a hablar de disciplina en la comunidad de fe. Disciplina para mí, para los ancianos, para los diáconos y para la iglesia. Y cómo cuidamos, cómo administramos ese cuidado tierno, pero bíblico, a la luz de la palabra de Dios. Supervisar las finanzas de la comunidad de la iglesia. Voy a hablar en el penúltimo mensaje sobre cómo poder orden y cuidado, cómo cuidarte a ti a través de las cosas que tú regalas o aportas a la iglesia. También va a haber un mensaje sobre eso. Supervisar en general el ministerio de la iglesia y representar a la iglesia frente a las autoridades del país. La semana pasada, mi estimada nos llegó una demanda. Entonces tengo que representar eso. Porque dice que dejamos de pagar algo al FOPECOM de esta construcción. ¿Y quién tiene que representarlo? Si alguien va preso, va Félix. Pero yo me llevo a los ancianos. Vengan, ustedes tienen que ir conmigo. Así que te menciono eso. Ya está en manos del abogado. Tienen que hablar con el abogado para que resuelvan eso. A ver cómo lo que no pagaron o no pagamos hay que pagarlo. Porque si no pagamos hay que pagar. Pero también si no usamos, si contratamos, no sé. O sea, hay que llegar casi a ser abogado. Yo no lo hago. Yo pedí a un abogado de la iglesia, de los pastores, que se encargue de eso. Pero al final, ¿quién representa ante el gobierno? Ante la justicia, los ancianos. Y hay alguien que firma de los ancianos. Entonces eso es así, hermano, porque estamos en un mundo complejo. Ahora, a la luz de todo eso, déjenme introducir, porque quiero dar algunas pinceladas antes de entrar en el texto que es el fuerte, ¿no? Que ya mencioné, que dije que se aguantaran ahí en 1 Timoteo 3. Ahora, el liderazgo del Nuevo Testamento, si uno se pone a ver todo el libro de los Hechos, si uno se pone a ver las cartas paulinas, si uno se pone a escuchar a Pedro, a leerlo, parece que el liderazgo era un liderazgo compartido. Que no era un hombre solo, sino que era un equipo. Entonces, permítame decirlo así. El Nuevo Testamento concluye, aboga por un liderazgo de equipo, no de un hombre, sino de un equipo. De hecho, el término ancianos se utiliza en plural siempre. Es decir, que no era un solo anciano. Muy pocas veces aparece en singular. Era un equipo de hombres piadosos. Vamos a ver eso un poco, casi ya. Que trabajaban bajo la guía del Señor, bajo la llenura del Espíritu Santo, pero en equipo. Por definición, la estructura de gobierno de ancianos es plural. Es un equipo, es una colectividad de liderazgo en la que cada anciano comparte una misma autoridad, una misma responsabilidad, un mismo respeto y honor de la iglesia en funciones diferentes. Un anciano supervisa, vigila, enseña, predica, hace algo por acá, el otro por acá, pero todo como un solo equipo. No hay una diferencia de respeto y de autoridad entre un anciano y otro. Todos son, ¿qué? Iguales, y así deben ser vistos por la iglesia. De manera formal a esta estructura se le considera un liderazgo colectivo, corporativo o colegiado. Diferente palabra para lo mismo. En términos modernos es un liderazgo de equipo. Un término bíblico para este equipo y que estaríamos usando, y así lo usamos más a nivel de los pastores en nuestras iglesias, es el consejo de ancianos. El equipo de ancianos. Pero bíblicamente hay como un consejo de ancianos que se establecía en las iglesias primitivas. Ahora, dentro de este equipo hay lo que se llama uno entre iguales. Y los romanos utilizaban la palabra primus inter. Primus inter pares. Esos son más palabras latinas, pero en español es primero entre iguales. Pero primero, ¿en qué sentido? Bueno, fácil. Yo no conozco fácilmente un equipo que funcione muy bien cuando nadie toma la rienda. Todos son así como que están haciendo las cosas, nadie coordina, cómo se reúnen, cómo manejan las agendas. Entonces, el primo entre iguales implicaría uno de los ancianos que es el cabeza del equipo. Puede ser rotativo. Puede ser que un año o en otros años, dependiendo de tiempo,
Porque vamos a ver que los ancianos pueden trabajar o no en la iglesia a tiempo completo. Entonces no es lo mismo cuando una persona está totalmente dedicado a su negocio y sirve en tiempo extra, en tiempo libre, en tiempo voluntario, que alguien que está metido todo el tiempo dentro de la iglesia. Entonces ese primo entre iguales podría ser catalogado como un pastor anciano o anciano pastor. A mí me gusta más la palabra anciano pastor, porque pastor anciano como que no rima mucho. Anciano pastor. Es ese pastor, ese anciano que dedica más tiempo de su agenda al cuidado de la iglesia, pero también al cuidado del consejo de ancianos. Maneja más las agendas, propone, tiene más tiempo, cuida del equipo como el equipo lo cuida también a él. No significa que los ancianos que están primero, entre iguales, hacen todo el trabajo. Eso es un error. No significa que el anciano primero toma todas las decisiones en el grupo. O que sean los pastores mientras los demás son simplemente ancianos. No existe esto. Pastores y ancianos. No, somos pastores y ancianos. ¿Lo pueden ver acá? ¿Sí? Es un equipo. Todos debemos ser iguales. Ahora, ¿qué pasa mientras llegamos a tener ancianos? Nosotros hemos considerado y veremos en el texto más adelante que a los diáconos, y creemos que también a los ancianos, se le pone a prueba primero. Un requisito para ser diácono es que se le pone primero a prueba. Entonces muchas iglesias que conocemos han establecido el término de ancianos en entrenamiento, diáconos en entrenamiento. A prueba, la palabra es a prueba. Tú no eres anciano todavía, tú estás a prueba. Actualmente tenemos a 4 parejas, hay 3, un servidor, Jorge y Rafael, las 4 parejas ancianos. Ellos un poco en receso todavía por el resto del año. Pero en noviembre, para enero, vamos a presentar a Elvis y su esposa Mónica. Se casan en noviembre, vienen al país a involucrarse. Él no va a ser llamado pastor de jóvenes, él va a ser un anciano del equipo, asignado a una responsabilidad específica, jóvenes y adolescentes. Pero será un anciano del equipo, sesionará con los ancianos, tendrá el mismo respeto de los ancianos, aunque sea mucho más joven. ¿Ustedes se imaginan a Pablo o Pedro diciendo, yo anciano entre ellos? Y no sabemos si había un muchachito de 20 años en el equipo de Pedro, en las iglesias en Asia. No nos dice el texto, pero posiblemente había alguien joven. Timoteo era joven, Tito era joven, Silas era joven. De hecho, Juan Marcos era un muchacho inmaduro cuando arrancó todo el proceso. Luego fue madurando. Luego el mismo Pablo preso dice, por favor envíeme a Juan Marcos. Mándemelo aquí, que me traiga los rollos, que me traiga lo que he escrito. Por favor, me es útil, lo necesito. Así que aquí no estamos hablando de edad. Estamos hablando de equipos que se van formando. Y voy a dejar de último uno de los requisitos fundamentales que tiene que ver con esto. Aún lo vamos a leer, yo lo voy a volar, no voy a hacer mucho énfasis, a ver si lo detectan para el final. Entonces hablamos de ese equipo, hablamos de un equipo colegiado, de un consejo de ancianos, el mismo respeto, el mismo honor, cada uno hace diferentes funciones, hay uno que puede ser rotativo, pero puede ser que por mucho tiempo sea esa misma persona, depende del tiempo, que es el primero entre ellos, no porque tiene más honor, sino simplemente porque es la persona que está más a cargo y coordina y maneja todo ese asunto interno. Ahora, en nuestras iglesias creemos que el gobierno bíblico, tanto para la casa familia como para la casa iglesia, está en manos de hombres. Estamos hablando de gobierno. Creemos que la mujer es igual al hombre. Sin embargo, tocante a la función de gobierno de la iglesia como de la familia, la mujer no es la cabeza en la familia. Y el mismo patrón lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, de la mujer no siendo cabeza, sino el hombre siendo cabeza. Ahora, la metáfora de la iglesia como familia equipara el liderazgo de ambas. Tal cual la familia, vamos a ver los requisitos que son muy fuertes con la familia de donde procede el anciano, como la iglesia, el liderazgo es el mismo. Hombres que ocupan la cabeza en el hogar
y hombres que ocupan la cabeza dentro de la comunidad de fe que es la iglesia. La mujer, y no he entrado en esos detalles bíblicos, estoy segurísimo que cuando estudian el libro 5 y 6 de la serie 2, el libro 1 y 2 de la serie 2, manejan esos conceptos. Así que no voy a entrar en esos detalles. ¿Por qué, pastor? ¿Y por qué la cabeza? ¿Y por qué la mujer no? Si alguien tiene duda, espera llegar a la serie 2. Si no la resuelve con la serie 2, entonces lo conversamos. Pero la mujer, bíblicamente, ocupa puestos ministeriales. Y veremos que puede ser diaconisa. Porque los diáconos, veremos, no son gobierno de la iglesia, son servidores. Entonces pueden ser una diaconisa, puede ocupar otros ministerios como delegada de los ancianos, responsable de un ministerio que los ancianos le delegan, o los pastores, pero no ocupa ser cabeza o gobierno de la iglesia. Hermanos míos, hay montones de cosas por ahí. Hay muchas tradiciones por ahí. Hay iglesias que tienen pastoras, hay iglesias que tienen ancianas y los respetamos, los bendecimos. Gloria a Dios, adelante. Nosotros queremos respetar el texto bíblico. Las hermanas serán empoderadas a ministrar en sus áreas. Pero no queremos ahora voltear todo. La cabeza de la casa de la mujer. ¿Qué diría usted, hermano? A ver, ¿qué dirían ustedes, hermanas? Si le decimos ahora que la cabeza de la casa es la mujer. ¿No quiere ese chucho? Bueno, yo no quiero ir en contra de la Biblia. Y déjeme decirle algo, hermana mía. Si usted está haciendo cabeza y está casada, usted está violando la Biblia. Y de hecho le voy a decir algo. Si usted está en esa condición, usted debería decirle a los pastores y ancianos, yo no puedo ser líder en la iglesia hasta corregir este problema. Ahora, hay muchas madres solteras. Y eso será un acápite, no todo un mensaje por el tiempo, de uno de los mensajes que vamos a hablar de las viudas solteras como madres solteras. Lo vamos a trabajar por ahí las dos cosas. Bueno, he dicho varias pinceladas. Vamos al texto bíblico. Hermano mío, con temor y temblor, esto no es un juego, pero deberían estar todos nosotros en el mismo espíritu, porque se aplica para mí a la casa familia como la casa iglesia. Primera de Timoteo 3:1 en adelante, hasta el versículo 7. Le voy a leer la Reina Valera. No voy a leer la Internacional. Va a aparecer los textos Reina Valera en la pantalla, así que sígalo. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe de gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Tito 1:5, 1:6 en adelante. El 5 lo trabajamos la semana pasada, se lo voy a leer, pero los requisitos comienzan en el 6. Dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El 6, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Ve cómo algunos requisitos se cruzan. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene, como obispo, pero está hablando de anciano. ¿Ven cómo usa diferentes términos? El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a los otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Ok,
Una lista enorme, de hecho le han dado un papelito para que usted pueda tomar nota si quiere y lo trabaje en su grupo pequeño en la semana. Habrá una guía aparte del grupo pequeño que la van a recibir hoy o mañana. En sus líderes de grupos la van a recibir. Pero no hay espacio en esa guía para poner todos estos requisitos. Así que estos requisitos los quisimos imprimir para todos, incluyendo los que por alguna razón muy del cielo no pueden asistir al grupo pequeño. 1. Irreprensible, intachable, podría ser otra palabra. Tanto Timoteo como Tito la utilizan. Significa que un líder espiritual debe tener buena reputación, tanto entre los creyentes como no creyentes. Está libre de toda mancha deshonrosa de carácter o conducta. Particularmente como se describe en los versículos 2 al 7. Ahora, todos estos requisitos, incluyendo irreprensible, que es el primero y fuerte, es como el que gobierna todo lo demás, porque la palabra sería sin mancha. Todos ellos no está diciendo que usted nació en una cuna de oro, que tuvo una nana cristiana, que nunca ha pecado y que sigue así y va a ser así hasta el final. Lo que está diciendo, ya después que es cristiano, ya después que está en el proceso de caminar con Cristo, usted no puede estar jugando. ¿Me siguen? O sea, hay un antes y hay un después. Ese tipo era un alcohólico y ahora anciano. Gloria a Dios. El cambio es tan profundo, tan radical, que todo el mundo debería seguir a este hermano. Está bien. Él era un narcotraficante, pero después de años de convertido, no es un neófito. No lo pusieron ahí porque el hermano aún después de convertirse seguía con los cuartos y le dio un par de millones al pastor y el consejo de ancianos lo compraron y ahora el hermano es parte de los ancianos. No, no estamos diciendo eso. Pero esa persona si ha cambiado, si se ha arrepentido, si ha crecido, si cumple con todo el proceso, si se pone a prueba y llega a ser anciano, gloria a Dios. ¿Me siguen, hermano? Porque no quiero que hoy de aquí salgan todos con la cabeza para abajo diciendo, nadie va a aspirar a ser anciano. Es lo contrario. Porque si usted no aspira a hacer eso en su casa, hay problema. Entonces la irreprensibilidad implica una persona que actualmente no tiene tacha. Una persona que está transparente para con los demás. Una conducta y un carácter particularmente apegado a la palabra de Dios. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Hay un montón de posiciones ahí, algunas que van al extremo como esta. Nunca se puede haber divorciado. Rechazamos esa, eso no va con la palabra. Otros dicen varias posiciones. La que hemos tomado nosotros es que, primero, aunque hay un debate ahí, si está casado, debe ser fiel sexualmente a una mujer. ¿Me siguen? No puede estar jugando con otras mujeres. Es decir, que la exclusividad y la pureza de ese hombre debe ser así. Nunca debe tener segunda nupcia. No, por Dios, porque puede ser un viudo. O puede ser un hermano que antes de convertirse se divorció. O puede ser que después de convertido se divorció porque hubo un problema que los ancianos trabajaron, lo aprobaron. Y para luego ser anciano le va a tomar como 10 o 15 años más, eso sí. Porque ahora hay mucha gente que se quiere divorciar muy fácilmente, deja a su esposa cristiana y se busca antes, muchas veces del año, a otra persona y ya quiere ser anciano. No, hermano, así no. Hay que ser un buen ejemplo en esto. Así que si por alguna razón que no debe existir para mí, usted siendo cristiano se divorcia, pero si se da eso, vamos a decir, cumplió con los parámetros bíblicos, entonces sí podrá ser anciano bajo un filtro adecuado, que quien primero debe estar preocupado debe ser esa persona. No los ancianos, sino esa persona, para que haya un buen modelo. Así que podrán ser divorciados, que se han vuelto a casar, claro que sí. Y creemos, por el ejemplo de Pablo y posiblemente de Timoteo y de otros, que podrán ser solteros. Sin embargo, nuestra visión, especialmente de esta congregación local, porque no todos los pastores pensamos iguales, pero yo creo que ¿por qué no es un pastor casado? Porque si tiene que cuidar a sus hijos, si tiene que gobernar su casa y todo eso, ¿por qué inventar con alguien soltero
y después este hermano se casa y es un desastre en la casa y tenemos que quitarlo a ser anciano. No sé si me siguen. Prefiero, y ustedes pueden ver mis inclinaciones fácilmente, que sean casados. Prefiero. Ahora, alguien opta por no casarse, gloria a Dios. Tiene más tiempo para servir. Entonces, puede aplicar, puede anhelar. Así que no estamos diciendo que no, pero por estrategia, un adulto soltero que dice, pastor, no me quiero casar por ahora, pero tuve un divorcio, yo quiero servir a la iglesia, no le vamos a decir que no. Así que podrán haber, por ahora solo hay casados, pero estamos abiertos a que eso no sea exclusivo. 3, moderado, sobrio, dominio propio, equilibrado. La palabra en el griego se refiere a sobriedad, a moderación en cuanto al uso del vino. Aquí se utiliza como sobriedad mental, que tenga un enfoque claro en la vida, que sea estable y firme y un pensamiento claro. O sea, tiene que ser un hombre con ciertas características de su pensamiento, la forma de articular sus ideas, porque le trae aporte al equipo y esos aportes van a llegar a la iglesia. Tiene que ser una persona que esté clara de lo que piensa. Sensato, prudente. El término griego significa ser de mente sana. No puede ser una persona con todo lo que ve es una morbosidad, un conflicto, un problema, porque entonces no va a traer un gran problema al equipo también. Se puede traducir como discreto, sobrio o sensato. 5, respetable, decoroso. Interesante que la palabra viene de una palabra griega que comunica la idea de control, de orden. Y hay otra palabra que es lo opuesto, que significa caos. Pero las dos palabras son muy parecidas. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá, tiene que ser un hombre que cosméticamente hablando, porque la palabra es cosmio en el griego, hace que el evangelio sea atractivo. Por eso la gente lo ve y lo respeta. Por eso la gente lo ve con decoro, porque no es un charlatán. Porque no es un tipo que dice una cosa por otra. Es respetable con lo que dice, con lo que piensa. Si dice, hermano, eso es así. Mire, señor, eso es así. Eso es así. No era así, pero ya cambió a ser así. Porque entonces la gente no lo va a ver, no lo va a respetar. No va a hacer con decoro el trato hacia esa persona. Hospitalario, literalmente significa amor al forastero, amor al extraño. Describe a la persona que está dispuesta a compartir sus bendiciones, sus comodidades, su casa, su mesa con los demás. Este mundo hay problemas con eso. Los ancianos no pueden ser personas que no, a mi casa tú no puedes ir y que no somos sensibles. Hay una sensibilidad con el extranjero, hermano. Hay una sensibilidad con el extraño. Hay que dejar la comida si es necesario para darle a otro. Si no es así, no puede ser anciano, hermano. Tiene que ser persona desprendida, hospitalaria. Ahora, eso debería ser para todos los cristianos. Por eso yo insisto, yo quisiera que usted me dijera cuál de ellos, quizá alguien puede decir acto para enseñar, pero usted tiene que enseñar a sus hijos. Entonces, como que para mí todos son para el hombre y la mujer en la casa, pero también se extrapolan en la iglesia. Acto para enseñar, el 7. Describe a la persona que tiene el conocimiento de las escrituras y la doctrina, está dispuesto a comunicar la verdad de Dios y refutar el error. Pueden ver que esto nos va tomando tiempo. Hay que ser un experto en primeros principios. Y hay que seguir escudriñando la palabra. No dado al vino, no dado a la bebida. Significa que no se detiene al lado del vino. Pone la botella hasta que no se acaba y traen otra y no se acaba y traen otra y después hay que pararlo y llevarlo para la casa. Hermano, cuidado. Es que era vino. Entonces, no dado a eso. Un hombre que no se contamina con ningún vicio. Debe tener dominio propio con todas las áreas de la vida. Porque si hay algo que te domina, cualquier cosa, yo sé que la loto y esa cosa no, pero
alguna bebida, alguna sustancia, entonces usted lo que tiene que decirle a su equipo, a ese equipo: señores, necesito un apoyo porque hay algo en mi vida que pasó hace 40 años, que pensaba que no era un problema, que no había resurgido y ahora me está dominando. Y si eso me está dominando, pido mejor una licencia. Algo que no he dicho es eso: el equipo de ancianos, alguien puede salir y parar por 3 meses, 6 meses, un año, porque tiene que dedicarse a su familia, porque su esposa está enferma, porque tiene que salir del país, porque su empresa tiene que dedicarle más tiempo, y es muy sabio que diga: necesito parar para que alguien me sustituya dentro del consejo de ancianos. Sé que es un equipo que está constantemente evaluando y dándose seguimiento. No pendenciero. El anciano no debe ser propenso a la violencia, ni contencioso, no arrogante, ni vivir a la defensiva. El anciano no debe abusar verbalmente, no insultar, no criticar, no repetir y no meter su nariz donde no tiene que meterla. Porque el pendenciero es aquel como que anda oliendo todo para ver qué es lo que hay. Yo, mientras menos me entero, y espero que así sean los ancianos, mientras menos nos enteramos, mejor, hermano. Ahora, de lo que tenemos que enterarnos, queremos que nos enteren. Porque si no, ¿qué hacemos? El viernes en la noche tuvimos una reunión extensa con el liderazgo, ellos, los diáconos y liderazgo de la iglesia. Y dijimos: todos los ojos de ustedes son los ojos nuestros. Porque nosotros no tenemos que estar husmeando en los ministerios, ni en los grupos pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar husmeando ahí? Ahora, hay un problema. No se resolvió allá. Y lo vamos a hablar en la predicación de la disciplina. Vamos a ver cómo comenzamos a hacer esto en los grupos pequeños también, con cierta autoridad, con cierto respeto. ¿Para qué? ¿Por qué tienen que traérselo a los ancianos? Si se puede resolver cuando tú hablas con tu hermano. Ahora no se puede resolver, entonces nos traen esas cosas a los ancianos. Amén, hermanos. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que no ama el dinero, no vive motivado por la ganancia o el materialismo, ni por las cosas que el dinero puede traer. Digan todo amén, hermano, porque esto no es para cierta casta reservada de santos y ángeles que bajan del cielo en la iglesia. Es para todos. No avaro, dice el texto, no es amigo del dinero, no codicia, porque eso es un pecado. ¿Y sabe quiénes son los codiciosos en la Biblia? Los falsos maestros. Una de las características de un falso maestro es que es un hombre o una mujer codiciosa. Ustedes lo pueden ver casi siempre, el dinero está metido. Siempre el dinero anda bailando en esas cosas. Amable, número 11. Amable aun cuando corrigen a sus oponentes. Es gentil, suave, paciente con otros. Apacible, describe a la persona pacífica, la que busca armonía con otros. No toma una actitud negativa, no es egoísta, no es celoso, inseguro o amargado. 13. Que gobierne bien su casa, que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, dice Tito. Así que sus hijos deben ser creyentes, dice Tito. En otras palabras, deben ser libres de sospecha, de libertinaje. No está diciendo que necesariamente tiene que ser casado, pero si es casado y tiene hijos, estos deben cumplir ciertos requisitos. Y yo sé lo que me van a preguntar, porque ya lo hemos manejado en el nivel de anciano. Y mi hijo que ya se casó y se fue de mi casa, bendícelo y dile adiós. ¿Me siguen? Bendícelo y dile adiós, pero está en tu casa. Es que tiene 40 años, pero vive en tu casa. Tú tienes dos opciones: quítale la llave, adiós, o él debe de sujetarse en tu casa. Eso es lo que dice la palabra. Es que él tiene 40 años, pero tú sabes que en su cama, debajo, hay droga, hay cosas, hay botella, y tú eres anciano de la iglesia. No, hermano, él no debe vivir en tu casa, se acabó. Si él quiere seguir esa vida licenciosa. ¿Me siguen? Ahora, es adulto, se casó y él está haciendo alguna cosa. Lo ideal sería que esa persona, usted lo amoneste, usted ejerza autoridad con paciencia, con amor: mi hijito mío, ¿qué es lo que está pasando? Clamar, hacer vigilia, hacer ayuno de Daniel, hacer lo que sea para que tu hijo venga al camino de nuevo, se reconcilie. Pero si no, eso no tiene que afectarte a ti necesariamente. Ahora, hermano, qué terrible. Qué terrible ha sido mi experiencia con esposas de pastores que vienen y me dicen: yo soy, mujeres pastoras, perdónenme que diga esto, porque eso me molesta. Que son pastoras y su esposo no es cristiano.
¿Qué? Hay montones de casos. O pastores, que su esposa no es cristiana. No entiendo eso. No lo entiendo. Si usted me lo explica de alguna manera con la Biblia, yo lo voy a aceptar. Pues no lo entiendo. O pastores o ancianos que sus hijos son terriblemente impíos, pero viven en la casa. Tienen 12, 14, 15, uno con una niña embarazada, el otro. ¿Qué? ¿Qué debería hacer ese anciano, hermano? ¿Qué tendría que hacer la iglesia a través del equipo de ancianos? Hermano, te amamos tanto que queremos liberarte de tu responsabilidad para que cuide a tus hijos, para que trabaje con tu casa. ¿Me entienden, hermanos? Y que eso es lo que la Biblia enseña. Ay, porque él se va a sentir mal. No, hermano, si se siente mal, nunca fue anciano. Si piensa que lo están castigando, nunca fue un líder de la iglesia. El liderazgo tiene que abrirse al cuidado de la iglesia cuando hay que liberarlo de una responsabilidad para ocuparse de algo mayor. Y los ancianos que están entrenándose saben que yo le he explicado eso. El día que tenga que parar, hermano, yo paro. Y le digo a la iglesia, hermano, me tengo que dedicar a tales cosas por un tiempo. Vamos a estar en manos de este equipo mientras resuelvo esta situación. Es decir, que debe de ser capaz de esto. No un neófito. Bueno, parece que primero al principio hay que ir por ahí. No debe ser un recién convertido. La palabra significa no es una persona plantada recientemente. Debe ser un hombre maduro en la fe. Timoteo, Tito y otros pasajes. Dice que debe ser un retenedor de la palabra fiel. Así que no puede ser un nuevo creyente. 15. Buen testimonio de los de afuera. ¿Se lo explico eso o no? Usted ha escuchado gente que dice, bueno, yo no voy a una iglesia evangélica ni loco. ¿Y por qué? Oh, porque un electricista vino y me engañó. Le pagué más caro que a otro y me dejó el aire dañado. Me hizo un maco. Ah, porque entonces la gente comienza a hablar y a veces con razón, a veces sin razón. Pero para un anciano nadie debería hablar de los vecinos, ni en su trabajo. Nadie debe decir en su trabajo, yo a esa iglesia no voy ni matado, porque ese es un ogro. No saluda a nadie. Porque es un chismoso. Desde que se enteró que yo tenía un problema, fue y se lo dijo al jefe. No se meta, no tiene que meterse, mi hermano. Así que el anciano no debe tener buen testimonio con los de afuera. Amante de lo bueno. Amigo de la paz, de la bondad, de actividades piadosas, de buscar ayuda para los demás. Debe ser una persona que tiene el corazón en la bondad. Justo. Debe ser sabio, que sabe discernir y ser imparcial. Santo, puro o devoto. Tengo que correr porque se me fue el tiempo. Separado para Dios. Comprometido con Dios y su palabra. No debe ser obstinado. No debe tener una personalidad egoísta ni controladora. No debe ser iracundo. No propenso a la ira que se convierte en pecado. De vez en cuando ahí te tiene que ser fuerte. Está bien, pero no puede pecar. Y si peca, pues eso debe corregirse lo más rápido posible y que no sea una práctica. Porque si es una práctica, como cualquiera de las demás, hay un problema. No ser violento, no ser una persona grosera. Es decir, que hay una lista de 20, algunos ponen 22, yo resumí 2 veces la parte del dinero, en 2 lo puse 1 y hice unos ajustes ahí para que no hubieran tantas cosas. Ahora, la gran pregunta es esta. Recuerda que le dije que había algo del principio que no le ibas a dejar para el final. ¿Quiere ser anciano? Miren el texto del versículo 1. Palabra fiel en la Reina Valera. Si alguno anhela obispado, la Internacional dice, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función que aspira. Y la versión que tengo conmigo acá, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia. En otras palabras, usted tiene que pedirlo. A partir de este momento, los ancianos no elegimos a nuevos ancianos. Usted tiene que acercarse a los ancianos y decir, yo tengo un buen tiempo con su esposa sentado, si quiere con sus hijos, hemos considerado, nos gustaría que mi papá, me gustaría que mi esposo quisiera ser parte en entrenamiento de los ancianos a partir de la fecha que ustedes consideren. Es decir, que esa solicitud va a llegar a nosotros, ese diálogo se va a dar. Algún anciano viene y nos dice, mira, en mi última salida, en mi último café que me tomé con este hermano,
estuvimos hablando de este tema y él quisiera servir a la iglesia en el equipo de ancianos. Gloria a Dios. Queremos más ancianos en entrenamiento para el 2018. Amén. Pero tienen que solicitarlo. ¿Por qué es para mí uno de los más fundamentales? ¿Por qué? Porque hay hermanos que tú lo escoges y por no decirte que no, o por, tú lo estás cogiendo, pero la mujer te dice, hey, no menciones eso, espérate. Pero hermana, ¿qué pasa? Este hombre impoluto que lo único que le falta es que ande en un traje de lino todos los domingos. Ese hermano todo el mundo lo adora. Es el pastor, cálmese, espérese. Entonces ya no deberíamos seguir. Debe ser de allá para acá, de la familia a la iglesia. ¿Me siguen, hermanos? Ok, ahora, con este equipito que está acá, estamos haciendo ese trabajo. Estamos trabajando. Ellos están en entrenamiento. Al final del periodo de entrenamiento, si la iglesia dice que no, es que no. No vamos a entrar en votación, pero lo vamos a presentar a la iglesia. Y habrá un periodo de 1, 2 meses o 3 meses de oración de la iglesia para entonces, cuando estemos de acuerdo, oramos, imponemos la mano sobre ellos y oficialmente serán ancianos. Pero si alguien dice, hermano, espérese, ese hermano apenita me acaba de coger un dinero, o hace 1 año, 2 años que me cogió un dinerito y no me lo ha pagado. Y cada vez que intento hablar con él, me cierra el teléfono. Y sus hijos mienten, porque cuando le preguntan por él, sus hijos me dicen que no está. Y yo he ido y le he hecho vela afuera y lo encuentro en la casa. Entonces, si esa información llega a los ancianos y lo escogemos como ancianos, a quienes hay que poner en disciplina es al equipo de ancianos. En otras palabras, nuestros ojos, Jorge Gómez y Grace, Jorge López y Rosa, también para ustedes dos. Rafael y Consuelo y Aneris, un servidor, están puestos delante de la iglesia. Porque si dice que lo de afuera tengan un buen testimonio, que lo de adentro también, todos estos requisitos no es a escondidas, es al público, es abierto. Tenemos que someternos a ese escrutinio. Y eso no significa que te estamos castigando, simplemente, ay, mira, sí, es el área que todavía no hemos descubierto. Pero también lo puede hacer la esposa, Grace. Tú puedes acercarte y decirle, pastor, no se meta en ese cuento. Todavía hay cosas con Jorgito, lo amo tanto que lo necesito 1 año más. Denle 1 año más a prueba. Gloria a Dios, aleluya. O Consuelo. O nuestra hermana Rosa. O si mi esposa se le acerca un día al consejo y le dice, bueno, yo creo que ustedes deben de destituir al pastor. Me gustaría ser anciano y que alguien sea el anciano, el mayor entre iguales, y yo bajar un poquito la velocidad. Es decir, que tienen un desafío por delante ustedes. Por eso los ancianos, no todos tienen que trabajar en la iglesia. No todos tienen que recibir remuneración de la iglesia. Pablo dice claramente que el que tiene doble honor, o se le puede tener un doble honor, casi todos los estudiosos de la palabra piensan que habla del dinero. Se le paga un poco más o se le paga más porque es un anciano que dedica todo el tiempo a la iglesia. Hay otro que no se le paga nada. Los actuales ancianos lo hacen gratuitamente. No se le paga a ninguno de ellos. Menos al anciano pastor. Que yo vivo en esto. Este es mi trabajo. Jorge tiene su trabajo en informática. Rafael tiene su trabajo en el banco. Y Kiko tiene su trabajo en su micronegocio. En su imprenta y esas cosas. Así que anhelamos, buscamos. No todos somos pagados. Pero si todos tenemos el mismo respeto y autoridad. Rapidito, requisitos de ancianos porque son menos y la mayoría duplicados. O sea, duplicado significa que se le exige igual que los ancianos. A los diáconos, los requisitos de los diáconos, muchos de ellos son iguales que los ancianos. Lo van a ver en la pantalla. Requisitos para los diáconos. Los diáconos asimismo, en esta versión dice, para que vea que es una continuación, los diáconos igualmente. Y en esta versión dice, a ver, dame un segundito, de la misma manera, los diáconos, es como una continuación. Deben ser honestos, sin doblez, no dado al vino, dice al mucho vino. Tiene parece que una pequeña licencia ahí. No codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también debe ser sometidos a prueba primero. Dice, y esto también. ¿Pueden ver el texto? Entonces algo se le fue por ahí que no dijo nada a los ancianos. Creemos que los ancianos también deben ser sometidos a prueba. Primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 11 requisitos. 1, que no lo tienen los ancianos, pero también, hermano, por favor, honestos y honestas. Deben ser honorables, con el respeto debido. Eso significa honestidad. Sin doblez o sinceros, que no tengan una lengua doble. Honestidad e integridad en la comunicación. Si dicen que es así, si saben que usted está haciendo la cosa mal hecha, no digan, no, él lo hace bien. Honesto, sincero, sin doblez, que no tengan una doble lengua, una sola. 3, no dado al vino. Eso es igual que los ancianos. 4, no codicioso, igual que los ancianos. 5, guardar conciencia limpia. ¿Saben para qué son los diáconos? Sí, no dije eso. Pero bueno, yo voy a decir lo que creemos ya más seguro. Los diáconos son los asistentes de los ancianos. Ellos están para asistir, especialmente en las mesas, en encomienda que los ancianos le ponen para los ancianos dedicarse al gobierno de la iglesia. ¿Ok? Básicamente es servir en las mesas, encargarse de actividades, de cosas que los ancianos le delegamos a los diáconos. Pero con frecuencia los diáconos en muchas iglesias manejan las finanzas y eso no está mal. Entonces dice, limpia conciencia. Mantenerse limpio y separado de negocios o asuntos oscuros. Eso también va para los ancianos, pero lo hace como una referencia puntual. No utilizar su servicio para obtener ganancias. Tú sabes que yo soy el del dinero de la iglesia. Y como manipular o aún ni en broma deberíamos hacer eso. Que se han puesto a prueba. Bueno, ya eso sabemos que debe ser para los ancianos. Marido de una sola mujer, lo vimos con los diáconos, con los ancianos. Que gobierne bien sus hijos y sus casas también. No calumniadoras, específicamente a las diaconisas. Bueno, entonces déjeme decir algo de las diaconisas. Hay 2 posiciones básicas. Y es que las mujeres diácono, porque el término diácono solo es masculino. No existe el término diaconisa en griego. Se traduce así, cuando se sabe que es una mujer, para no poner la diácono. Pero lo que deberíamos decir, ella es la diácono. Así debería hacerse, pero usemos diaconisa, hermano, tranquilo. Entonces hay 2 posiciones en la historia del texto. ¿Cómo interpretar el texto? Algunos dicen que son las esposas de los diáconos. De hecho, le voy a leer esta traducción que está acá. Le voy a leer esta traducción, a ver qué versículo es ese. 12 dice. Es donde dice que sean el 11. De la misma manera sus esposas deben ser dignas de respeto, no calumniar a nadie. Sus esposas, de los diáconos. Eso es mire, que la Nueva Traducción Viviente así lo toma. Porque eso es una corriente muy fuerte dentro de las iglesias bíblicas. Otras creen, y vamos a inclinarnos por ahí, de que son mujeres. Especialmente por el caso de Febe en Romanos 16 y otros más, donde vemos mujeres ministrando en las mesas, porque no es un gobierno de la iglesia. Entonces creemos que pueden haber diácono como diaconisas. Otra vez, la inclinación inicial nuestra es que si es casada, el esposo tiene que ser diácono. ¿Cómo que ella es diaconisa y el esposo bebiendo en la calle? Ella es la diaconisa de la iglesia y el marido jugando dominó todos los fines de semana. Porque él es cristiano, hermano, él es cretino. Y de vez en cuando aparece en la iglesia. Entonces hemos dicho, no, espérate. Sobre todo cuando un diácono que se pone a prueba, que es diácono, que sirve, puede ir a aspirar al ancianato. No es que es una escalera para ascender, pero ¿por qué no? Después de años de servir y de manejar la doctrina y cumplir, decir, nos gustaría servir como ancianos. Nuestros hijos ya han salido de casa, tenemos más tiempo, qué sé yo, lo que le impedía ser anciano, de repente lo pueden hacer. Entonces queremos trabajar primero con parejas. Y si la que tiene más el don es la mujer, le estamos diciendo al marido, quiere que tu esposa sea diaconisa, quiere servir, deben hacerlo en pareja. Y entonces llamamos la pareja de diáconos. Pueden ver que bíblicamente suena mejor así, ¿sí o no? Ahora, hay una hermana, igual que los ancianos, hay una hermana que su esposo
murió, ella es divorciada, porque otra vez, si es casada y su esposo no viene a la iglesia por la razón que sea, lo vamos a posponer su llamado. O no su llamado, su elección. Alguna cosa pasa ahí. Algo huele mal en Dinamarca, dijo por ahí aquel escritor. Entonces nosotros no queremos meternos a investigar. ¿Y qué es lo que pasa? No, hermana, si usted no quiere traernos el conflicto, pues está bien, gloria a Dios, aleluya, vaya por ahí. Pero preferimos, si es casada, tiene que estar involucrado su marido. Si es soltera, podrá ser diaconisa y también lo vamos a poner a prueba. ¿Lo entendieron, hermano? Está creo que bastante claro. Ahora, déjenme aplicar algunas cosas acá y leer un texto fabuloso. Cuando lo comience a leer voy a pedir a los músicos que pasen en un ratito, pero que yo decidí poner eso como una aplicación que me ha dado mucha paz, pero que me ha dado mucho que examinar dentro de mi ministerio personal, de mi familia y de la iglesia. Algunas aplicaciones primero. Según el libro de los Hechos y las cartas paulinas, los diáconos son los ayudantes de los ancianos. Ejercen su ministerio asignado por los ancianos. De hecho, así es. Napo, ¿cierto? Así lo hacemos. Mira, Napo. Mira, y Gina, por supuesto. Mire, perdón, Ramón y Elisa. Necesitamos tal cosa. Así, pastor, tranquilo, déjenos eso. O me lo dicen a mí porque cuando le pido. Pero a partir de que este equipo va tomando más y más funciones y liderazgo cada uno, cualquier anciano le puede pedir, sobre todo cuando hacemos reuniones de estrategia, de delegar funciones, trabajo, eso lo hacen los diáconos. El consejo de ancianos es un equipo donde todos tienen el mismo respeto, honor. Cada uno tiene áreas de responsabilidades ministeriales. El consejo de ancianos es el encargado de pastorear en todos los sentidos a la congregación. Los diáconos y diaconisas son los ayudantes de los ancianos y básicamente están encargados de áreas de servicio de la iglesia. Nuestra visión con los ancianos y diáconos es que sean casados, que tengan pareja. No estamos opuestos a que puedan ser comisionados ancianos y diáconos o diaconisas solteros, pero preferimos el trabajo en pareja. Algunos de los ancianos pueden ser remunerados por la iglesia con un salario, pero la mayoría mantienen sus trabajos y sirven a la iglesia sin poner carga económica en ella. Para completar el equipo de liderazgo de la iglesia, escogemos líderes ministeriales. Pablo lo llama ministro del evangelio. Y no me he querido meter ahí, lo vamos a trabajar con lo que son líderes actuales de la iglesia. Ministro del evangelio. Líderes que dirigen ministerios como intercesión, parqueo, ujiere y otros ministerios que tenemos en la iglesia. Son hombres y mujeres que se encargan del ministerio de la iglesia, que va siendo creado por esta para lograr sus objetivos. Muy bien, hasta ahí lo voy a dejar. Miren que he corrido un poco, pero ¿sabe qué? Sáquele provecho en la semana en su grupo pequeño, especialmente con los requisitos. Hay preguntas en la dinámica que van a recibir en el material para que las cosas funcionen bien. Ahora, voy a pedir que vengan los músicos. Quiero que me ponga el siguiente slide, por favor. Y voy a leer algo, pero habiendo visto este slide primero. Le voy a leer un pasaje que no lo voy a trabajar, pero es un pasaje en 2 de Timoteo, búsquelo en su Biblia, que debe de ser el que prima para los ancianos, para el liderazgo de diaconado, del liderazgo de ministro del evangelio, líderes ministeriales, padre de la casa, papá, el hombre, la mujer. Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, dice: así que tu hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos. ¿Qué le parece? O sea que no es un llamado sencillo lo que ellos tienen ni yo tengo. Como buen soldado, primera metáfora. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. Es decir, que tenemos que renunciar a muchas cosas para poder enredarnos en las cosas de Dios. Dice: asimismo, el atleta,
segunda. Bueno, son tres porque la primera era maestro. Dice que tiene que enseñar a otros. Luego es un soldado. Luego es un atleta. Ningún soldado, ahora, asimismo el atleta no recibe corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Tercera metáfora. Luego dice, el labrador, otra metáfora, que trabaja duro, tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar, y ahí sigue el apóstol mencionando. Y más adelante, versículo 20 dice, en una casa grande solo hay vasos de oro, porque ha hablado de la pureza, de evitar meterte en conflicto, de esforzarnos en todo lo que sea del Señor. Luego dice, de oro ni de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. Otra metáfora. Entonces permítame leer esto que he tomado prestado de un libro llamado El Plan del Señor para la Iglesia de John MacArthur. Él dice, escuchen, si quieren cierren su Biblia porque este es un llamado a reflexionar y un llamado para que podamos orar. Los ancianos van a ponerse de pie aquí delante cuando yo baje. Vamos a orar todos y aún aquellos que tengan alguna cosa que entregarle al Señor, les voy a pedir que lo hagan porque esto es para todos. Dice MacArthur, algunos líderes de la iglesia contemporáneos, les gusta que se piense en ellos como hombres de empresa, estrellas de los medios de comunicación, sociólogos, filósofos o abogados. No obstante, esas ideas están en clara oposición con los símbolos de que las escrituras emplean para representar a los líderes espirituales. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2, Pablo usa 7 metáforas diferentes para describir los rigores del liderazgo. Representa a un ministro como un maestro, versículo 2, un soldado, versículo 3, un atleta, versículo 5, un labrador, versículo 6, un obrero, versículo 15, un vaso, versículo 20-21, un esclavo, versículo 24. Cada una de estas imágenes evoca ideas de sacrificio, trabajo, servicio y privaciones. Hablan elocuentemente de las responsabilidades variadas y complejas del liderazgo espiritual. Ninguna de ellas nos lleva a pensar que el liderazgo sea algo fácil y encantador. Es así porque no se supone que sea encantador. El liderazgo en la iglesia, y hablo de cada faceta del liderazgo espiritual, no solo del papel del pastor, no es un manto de posición elevada que se difiere a la aristocracia de la iglesia. Tampoco se obtiene por antigüedad. No se compra con dinero o se hereda por medio de lazos familiares. Terrible que ahora tú ves que ¿cómo se llama? El apóstol tiene a su hijo, a la nieta, al primo, a la esposa, a la tía. Es una empresa familiar. No se hereda de lazos familiares. No cae necesariamente en las manos de los que son exitosos en los negocios o las finanzas. Eso puede ser muy bueno allá afuera. Tampoco se otorga sobre la base de la inteligencia o el talento. Sus requisitos, que ya hemos escuchado todo, son un carácter irreprensible, madurez espiritual y disposición de servir humildemente. La metáfora favorita de nuestro Señor para el liderazgo, que Él la usó a menudo para describirse a sí mismo, era la de pastor. Uno que cuida del rebaño de Dios. Todo líder de iglesia es un pastor. No dije anciano, dice todo líder. Esa palabra nos aporta una imagen apropiada. Un pastor dirige, alimenta, cuida, consuela, corrige y protege. Esas son las responsabilidades de todo clérigo. Él usa esa palabra y ahí lo he dejado. Estaba hablando de los líderes. No hay cleros y laicos, y él lo explica en una parte que no copié acá. Pero estamos hablando de ocupa una posición de liderazgo. Los pastores carecen de posición social. En la mayoría de las culturas los pastores ocupan lugares más bajos en la escala social. Esto es apropiado porque nuestro Señor dijo, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Así que no creo en lo que está pasando ahora mismo, que los pastores hay que, primero, darle el mejor carro de la iglesia, porque si no, hay que hacer cheques en blanco para que le compren el mejor carro al pastor.
que ya no es pastor, ya es, ¿cómo se llama? Apóstol. Que los mejores restaurantes son reservados para el apóstol o para el pastor. Que todo es, y es una cosa como que dice, pero ¿qué pasó aquí? Es todo lo contrario. Jesús dijo, el que quiera ser el primero. Entonces me gusta esta metáfora. Me fascina la del atleta, porque creo que debo ser un atleta espiritual. Me fascina la del obrero, me fascina la del vaso, me fascina la del agricultor. Pablo se fue, para mí, se la botó aquí, inspirado por el Señor, en 2 Timoteo 2. Pero Jesús nos dice, debe ser un siervo, bajo el plan que Dios ha establecido. Y este es todavía me falta algo más. Para la iglesia, el liderazgo es en una posición de servicio amoroso y humilde. El liderazgo de la iglesia es ministerio, no administración. A lo que Dios ha designado como líderes no nos llama a ser monarcas reinantes. Diga gloria a Dios, por favor. Sino esclavos humildes. No individuos famosos e ingeniosos, sino siervos diligentes. El hombre que dirige al pueblo de Dios debe ser por encima de todo un ejemplo de sacrificio, devoción, sometimiento y humildad. Jesús mismo nos mostró el modelo a seguir cuando se arrodilló para lavar los pies de los discípulos, una tarea que la solía hacer la más humilde, el más humilde de los esclavos. Juan 13. Si el Señor del universo estuvo dispuesto a hacer eso, ningún líder de la iglesia tiene derecho a pensar que Él es un gran personaje. Existe una gran diferencia, 2 párrafos más y termino, entre pastorear ovejas y dirigir una iglesia. Pastorear animales es una labor que no exige gran talento y habilidad. Ninguna universidad ofrece cursos en pastorear animales. No es una labor extremadamente difícil. Es incluso posible entrenar a un perro para guardar un rebaño de ovejas. En los tiempos bíblicos, muchachos jóvenes como David, por ejemplo, pastoreaban las ovejas. Y mientras los adultos hacían las tareas que requerían más habilidad y madurez. Sin embargo, aquí está la parte de amarillo que todos quiero que mantengan en su mente. Pastorear un rebaño espiritual no es tan sencillo. Las demandas son muchas y los requisitos son difíciles de satisfacer. Porque aparte de lo que están ahí, la iglesia le pone otro: que se pare bien, que no se meta los dedos en la nariz, que no ande con moño, que no use barba. Yo me acuerdo una vez que fui a Estados Unidos y me tuve que afeitar porque me habían invitado a predicar y yo estaba listo y me dicen de repente, no puedes predicar con barba. Yo no iba a ser de ridículo ahí, yo estaba mucho más novato, hace más de 25 años, pero me lo dicen hoy día. Yo digo, yo lo siento, ustedes me invitaron, ¿por qué no me buscaron en el Facebook, en internet? Y saben que uso barba, pero bueno. Entonces la iglesia le pone muchos requisitos, que siempre estén de primero, que siempre esto, que siempre aquello, que cuidado, que aquello, y ponen como 10,000 cosas más a lo que dice la Biblia. Es decir, que ser líder, a veces, Jorge, mujeres, no es fácil. De hecho, nos van a criticar, a mí me hacen cada rato eso, me critican a montones. Los que más me aman son los que más me critican. Y a ustedes también va a ser igual. No todos poseen las calificaciones requeridas. Lo siento. Estamos peleando con eso. Y entre los que las cumplen, pocos parecen brillar en la tarea. Así que los que más cumplen, tú dices, pero es que este hermano, ¿qué vamos a hacer con él? El pobre, mire. O sea que siempre estamos como en ese problema. El pastorado espiritual exige que sea un hombre piadoso, talentoso, de múltiples habilidades y de gran integridad. Recordemos que también se le describe como maestro, soldado, atleta, labrador y esclavo. Con todo, debe mantener la perspectiva y conducta de un joven pastor. Ahí termina MacArthur lo que me interesó del libro y lo quise compartir, porque yo quisiera que la iglesia se ponga de pie, cantemos esta canción mientras los ancianos vamos acercándonos acá, los diáconos también, y la iglesia pueda asumir esto como algo pesado, como algo de valor. No es algo tan sencillo. Lo haga bien o no lo haga bien, denle la gloria a Dios por los diáconos, hermano. Ahora usted quiere estar criticando, venga y métase en el diaconado. Lo hagamos bien o no, los ancianos, denle la gloria a Dios. Obedézcanlo como dice Hebreos 13. Sujétense a sus pastores de buena gana.
Ahora usted está en desacuerdo, usted se quilla, me molesta. Venga al ancianato, dígame por un email esta tarde: pastor, quiero ser anciano, que yo lo voy a invitar lo más pronto posible. Es decir, que vamos a, con humildad, con sencillez, pero con respeto y amor, orar por estos hombres, sus parejas, sus hijos. Los 4, los 5, bueno, Rafael y Consuelo ya tienen sus hijos en el cielo. Y ellos nos pastorean a nosotros, nosotros les pastoreamos a ellos. Nuestros hijos son sus hijos. Dice, cuando en mi familia todos tienen niños pequeños. Es decir, que no es fácil. ¿Sí o no? Iglesia, ¿es fácil? No es fácil. Entonces le quiero pedir por favor que nos humillemos y nos quitemos el sombrero espiritual y se lo pongamos a estos hombres, a estas familias, sus esposas, sus hijos, porque lo queremos hacer bien para Dios. Amén. Vamos a cantar esta canción.